Estamos en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, un paraje natural lleno de plantas. Podemos encontrar desde invernaderos a pequeños rincones que guardan estanques. Tenemos hasta una representación viva de la selva. Y de la selva pasamos al desierto, donde los cactus son los que reinan. Y como no, tenemos una huerta valenciana. Y desde estos espléndidos bambús nos vamos al despacho de la directora del Jardín Botánico, Isabel Mateu, a hacerle una entrevista. Bueno, ahora vamos a hacerle una entrevista a la directora del Jardín Botánico, Isabel Mateu Andrés. ¿Por qué decidió construir este lugar y quién lo decidió? Bueno, el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia tiene mucha historia, son 450 años de historia. Desde que la Universidad de Valencia en 1567 decide o empieza a hablar de construir un jardín botánico. Aquí, en esta ubicación, lleva desde 1802, o sea que ya se han cumplido más de 2 siglos. Eso quiere decir, primero, que los trámites, todas las gestiones, pues llevaron años, bueno, claro, es que estamos hablando de hace mucho tiempo. Luego se buscaron distintas ubicaciones, las cosas son complicadas y algunas duraron un poco, otras duraron un poquito más, pero hubo diferentes ubicaciones en el jardín botánico. Hubo épocas en las que existía un jardín botánico en los papeles, pero no un jardín botánico físico, y esto, digamos, que ha sido la ubicación definitiva, por eso lleva más de 2 siglos aquí. Aunque eso es poco comparado con los 450 años de historia, es uno de los jardines más antiguos, el segundo más antiguo de de España, y el más antiguo en historia en España. El primero, por unos 15 años de diferencia, en la ubicación actual, es el de Madrid, pero en historia el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia es más antiguo. ¿Por qué se decide aquí? Pues porque en esas diferentes ubicaciones, por ejemplo, en la anterior a estaba en la Alameda. Entonces me parece que los suelos, el terreno aquel no era adecuado para los cultivos, aparte que era una disposición, hay planos por ahí, y era una disposición longitudinal, estrecha y alargada. Bueno, entonces se decide cambiarlo aquí. Esto era un huerto, sigue llamándose, ¿no? La gente del barrio lo conoce como el huerto de Tramolleres. Y evidentemente era un terreno de cultivo próximo al río, con un terreno de aluvión, suelos de aluvión fértiles, y aquí se quedó. Y en cuanto a la vegetación, ¿cuántas especies de plantas se pueden encontrar en su recinto y cuál algunos? Tenemos alrededor de unas 4.500 especies. De esas especies, algunas, digamos, tienen ejemplares repetidos. Una cosa es la planta individuo y otra cosa es la especie, otras pues tienen menos ejemplares. Pero como especies, unas 4.500. ¿De dónde habéis extraído todas las semillas para plantar todas las especies? Bueno, aquí entre todas esas plantas tenemos... El jardín botánico, digamos, se articula como colecciones. Por ejemplo, tenemos la parte, como la mitad del jardín es una colección
que podríamos subdividir en otras, pero vamos, fundamentalmente es una colección que es lo que llamamos escuela botánica, en la que las plantas se disponen de acuerdo con las relaciones filogenéticas, la taxonomía, ¿no?, de esas plantas, las relaciones que hay entre unas y otras, que evidentemente no todas están igualmente emparentadas. Entonces, esa es una de las colecciones, bueno, digamos la colección original, pero luego hay otras muchas, con lo cual tenemos plantas, se puede decir que de todo el mundo. ¿Cómo las conseguimos? Muchas veces las compramos de libreristas, pero otras muchas veces conseguimos las semillas a través del intercambio de semillas con otros jardines botánicos. Hay asociaciones de jardines botánicos y los jardines botánicos elaboran lo que llaman Index Seminum. Es decir, un jardín botánico de sus propias plantas recoge semillas y las conserva en condiciones adecuadas para que luego puedan germinar a lo largo de muchos años, y eso se ofrece ahí por intercambio. Eso funciona a nivel mundial. Entonces, muchas de esas semillas se consiguen de esa manera. ¿Y qué procesos de cultivo se llevan a cabo en el jardín? Bueno, procesos de cultivo, pues los propios de la agricultura. Lo que pasa es que, claro, evidentemente entre nuestras colecciones hay cosas muy diferentes, hay cosas que requieren simplemente un mantenimiento, es decir, pues el riego, quitar malas hierbas, abonar prácticamente no abonamos, porque lo que hacemos es recoger los restos verdes y compostar, y en ese compost ya viene enriquecido y lo devolvemos, con lo cual prácticamente no hay más abono. Pero claro, también hay otras plantas, tenemos una otra de las colecciones, esto era un huerto, y en Valencia la huerta es algo muy tradicional también, pues tenemos una zona dedicada a plantas hortícolas, bueno, y hortícolas y también de secano, cultivos en definitiva. Pues en esos casos sí que hay más abonado, hay algún tratamiento, siempre son tratamientos ecológicos. Nosotros, primero por las visitas que tenemos muchísimas visitas, pues no podemos hacer tratamientos agresivos, solamente muy puntualmente, pues por ejemplo en el caso del picudo rojo de las palmeras, pues cuando no hay más remedio se hace, pero fundamentalmente nuestros tratamientos son ecológicos. ¿Cuántos trabajadores más o menos trabajan en el jardín? Bien, ¿en el jardín te refieres al jardín debajo? Sí. Porque aquí tenemos un edificio de investigación donde también hay gente trabajando. En el jardín hay 9 personas de plantilla de la universidad y hay otras tantas personas que son de una subcontrata. Pero en el conjunto del jardín, en el conjunto, si consideramos los investigadores, el personal de administración, otros departamentos de cultura, de didáctica, de herbario, el banco de germoplasma, pues hay como unas 30-35 personas. ¿Y por qué está dividido así el jardín botánico? ¿Así como es? ¿A qué te refieres? Pues las plantas, porque las tenéis en diferentes sitios. Bueno, claro, esas son colecciones que un poco van evolucionando, ¿no? Entonces, ya digo que la colección original del Jardín Botánico es la Escuela Botánica y se mantiene el trazado de este rectangular, ¿no?, de la Escuela Botánica, que ocupa como la mitad del jardín. Y luego, pues paulatinamente, se han ido creando otras colecciones. Siempre buscando pues, cosas que son interesantes, porque el Jardín Botánico, una de sus principales funciones es la investigación, pero otra es la enseñanza y mostrarlo al público visitante y a los escolares sobre todo, que son los principales visitantes. Hay una cosa, son los visitantes que vienen a pasear el jardín y a verlo y a conocer las plantas, y otros son los escolares que vienen a aprender directamente, ¿no?, pues, a hacer el Jardín Botánico. Entonces, un poco tenemos que atender a todo eso. Y entonces por eso tenemos, pues, creo que en este momento son 27 colecciones. Desde que yo estoy desde el año 2010, septiembre de 2010, hemos creado 4 o 5 colecciones nuevas que no existían. ¿Ha habido alguna plaga que haya afectado a mucha parte del jardín botánico? Bueno, plagas tenemos
todas las que hay en el campo, en cualquier sitio, e incluso algunas nuevas. Porque aquí, claro, tenemos plantas que no están en ningún otro sitio y también eso lleva pues, algunas plagas diferentes, pero vamos, en general plagas agresivas hay alguna, pero la más agresiva en estos últimos años ha sido el picudo rojo. Que no es que sea agresiva a nivel general, porque va a las palmeras y a algunas palmeras. Pero claro, el ejemplar que ataca, bueno, algunos los hemos salvado, varios de ellos. La mayoría de los ataques que hemos tenido los hemos salvado, pero alguna que otra ha muerto. ¿Y qué tipo de financiación recibe su recinto? La financiación del Jardín Botánico es de la universidad. Es un jardín botánico universitario. No todos los jardines botánicos son universitarios. Hay algunos que son del ayuntamiento y otros que son del CSIC, diferentes, ¿no? En este caso es un jardín botánico universitario desde sus orígenes, desde que se creó. Entonces está financiado fundamentalmente, bueno, por la Universidad de Valencia, es, digamos, la que aquí nos da el dinero y recibe el dinero. Las entradas, son nuestros ingresos directos, son las entradas al jardín o los cursos que se hacen, aunque fundamentalmente los cursos no se hacen para sacar dinero, sino más bien para divulgar cosas alrededor de las plantas. Entonces esos ingresos van a la universidad y la universidad, digamos, nos suple lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos ingresos recaudan anualmente, más o menos? No te lo sé decir, no te lo sé decir. Te sé decir el número de visitantes. Visitantes al jardín, o sea, gente que paga la entrada, visita el jardín libremente, están por las 120.000 personas, de las cuales es interesante que alrededor de un poquito más del 40% son extranjeros. Que los extranjeros, primero, tienen una gran cultura de visitar los jardines botánicos y segundo, están interesados en este jardín botánico, porque una persona que viene, está 2, 3 días, una semana en Valencia y viene a ver el jardín botánico, creo que es una cosa que merece la pena tener en cuenta. Y luego, perdón, en escolares también tenemos unos 30.000 escolares, eso, digamos que eso lo llevamos aparte. Pero claro, no todo el mundo paga la misma entrada, hay tarifas reducidas, hay pases anuales, hay y eso yo no te puedo decir en este momento. ¿Ha acudido alguna persona distinguida a su recinto? Claro, muchas. Tenemos aquí un libro de firmas y a lo largo de los años, pues claro, evidentemente, claro, sí. Desde directores generales, bueno, el presidente de la Generalitat, distintos presidentes, alcaldes, claro, evidentemente, el rector de otras universidades, muchas cosas, porque se hacen también muchos actos. Tenemos un salón de actos que es un sitio muy bonito, muy acogedor y que está muy bien preparado para cualquier tipo de evento. Entonces tiene bastante movimiento en ese sentido. Se hacen reuniones con personalidades. Entonces, pues esas personalidades siempre visitan el jardín y se les, hace firmar en este libro de firmas. ¿Cómo influye el jardín botánico en el medio ambiente? El jardín botánico en el medio ambiente. El medio ambiente le influye en el jardín botánico, pero al revés puede influir en el sentido de conocer, que es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor de divulgación del conocimiento sobre las plantas. Y evidentemente las plantas son factores esenciales en el medio ambiente, pero claro, como jardín botánico directamente en el medio ambiente. ¿Crees que con este recinto se ayuda a proteger las especies? Pues evidentemente ese es uno de los objetivos del jardín botánico. Nosotros hacemos trabajos, tenemos algunas zonas precisamente de plantas protegidas, de endemismo, de plantas protegidas la mayor parte de ellas. Y por otra parte toda esta divulgación, toda esta tarea, porque aquello que no se conoce difícilmente se va a proteger, ¿no? Entonces la primera base, ¿no?, para la protección es el conocimiento y en eso es la labor en la que está el jardín botánico. ¿Qué piensa de la degradación constante de la naturaleza en el mundo? ¿Qué quieres? Una gran pregunta esa, ¿no?
¿Qué pienso? Pues que evidentemente vamos de ese camino, de una degradación constante y que habría que replantearse muchas cosas, pero muchas cosas, desde muy en el fondo de cómo está estructurada la sociedad y la vida y es complicado el tema. Y no parece que los últimos vientos vayan en esa dirección. Pues muchas gracias por la entrevista. ¿Ya está? Sí. Muchas gracias a vosotras.